Oración, nos ponemos de rodillas todos los que podemos. Padre nuestro, te estamos agradecidos porque podemos seguir juntos para estudiar tu palabra. Y te queremos pedir que ayudes a nuestras mentes a captar todo lo que tú nos quieres mostrar. Ayúdanos, Señor, a que el Espíritu Santo esté con nosotros, y que sus palabras salgan a través mío, para que todos juntos podamos estar llenos de ti, llenos de tu conocimiento y dar este mensaje de salvación al mundo. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bien, pues vamos a dar inicio al tema final de esta mañana. No va a ser el tema final definitivo. Esta tarde viene el plato fuerte de verdad. Pero esta mañana no es menos que el tema de la tarde, porque es el que nos va a llevar precisamente al tema de la tarde. Si tenéis Biblias, podéis acompañarme en la lectura de Mateo capítulo 24. Vamos a leer tan solo unos versículos. A partir del versículo 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesús habló de la higuera, y cuando habló de la higuera, estaba haciendo una simbología. ¿Esta tierra es tierra de higueras? Esta zona donde vivís, ¿hay muchas higueras? De donde yo provengo también es una zona de higueras. Hay una población cerca a Girona, donde yo resido, que se llama precisamente Figueras, en catalán, que es nuestro idioma, es decir, higueras. Y, ¿sabéis? Precisamente entendemos bien esta parábola, porque, ¿qué nos dice la parábola? Cuando broten, ¿qué? Las hojas. ¿Qué sabemos cuando miramos la higuera? Brotan las hojas y llega el ¿qué? Llega el verano. Entonces nos viene a decir, estad atentos a las profecías, a las señales que deben ir cumpliéndose, porque si tú las ves, sabrás que la venida del Señor está muy cerca, ¿no? Y si ves todo el cumplimiento, ¿qué vas a ver? La venida de Cristo. No habrá otra generación después. Por tanto, Jesús nos estaba avisando y nos estaba haciendo una referencia en la naturaleza sobre una lección clara a lo que debemos hacer con las hojas de la palabra de Dios. Y es estudiar también las profecías de los acontecimientos actuales. Ahora os lanzo una pregunta, así, al aire. ¿Creéis que falta mucho para el retorno de Cristo? ¿Y por qué creéis que no falta mucho para el retorno de Cristo? ¿Podéis dar una explicación concreta? Ahora imaginaos que yo no sé nada, ¿eh? Soy un ateo que anda por la calle o cualquier otra persona. Y vosotros me queréis transmitir que Jesús llega en breve. ¿Qué le vais a contar? Las profecías que están pasando, que se están cumpliendo delante nuestro. Y él os pregunta, ¿y entonces cuánto falta para que venga Jesús? ¿Qué le vais a decir? ¿Le podéis decir algo más? ¿O debéis quedaros con cara de Muppet, de teleñeco? No podemos decirles nada más.
Esta tarde vamos a ver que les podemos decir mucho más. Pero esta mañana vamos a ver lo que nos va a llevar precisamente a poder decir mucho más. Y sabéis, a las personas, como se las está haciendo reaccionar hoy en día, gracias al poder del Espíritu Santo, es a través de la profecía, básicamente. La gente puede percibir que lo que estaba escrito hace miles de años se está cumpliendo ahora en nuestros días. Y que eso es lo que marcaría el final de los tiempos. Vamos, por tanto, a estudiar la profecía de Daniel 11, versículos del 40 al 45 y capítulo 12, versículo 1, que es nuestra actualidad. Vamos al texto bíblico. ¿Tenéis Biblias? ¿Qué versiones de Biblia tenéis? ¿Reina Valera 1960, por casualidad? ¿Sí? ¿Todos? ¿Hay otros que tengáis otra versión de la Biblia? Del 2000. Antigua. ¿Antigua? 1909. ¿Alguna otra versión distinta? ¿Sí? Versión lectura fácil. Lectura fácil. Esta no la conocía. ¿De qué año es? Es interesante, ¿no? Una de lectura fácil. No lo pone. Bueno, debe ser, supongo, bastante reciente, supongo. ¿Sí? Interesante. Démonos cuenta que últimamente están saliendo muchas versiones de la Biblia. Y hemos de vigilar también, porque ya sabemos que hay versiones que son más antiguas, que tienen algunos defectos de traducción, pero que últimamente también están saliendo unas versiones que están completamente alteradas maquiavélicamente para fastidiar a las personas que vayan a buscar la verdad en la palabra de Dios. Entonces, según qué versión, vayamos con cuidado, Pero lo que hoy vamos a ver aparece en todas las Biblias. Sí que es cierto que da una serie de palabras en según qué versión que nos da una luz clara de lo que dice el texto en verdad y que nos va a aclarar algunos factores primordiales para nosotros, para nuestra comprensión. Mientras yo leo, si alguien tiene, o cuando finalice de leer este texto, alguien tiene una traducción que cambia bastante en algo, me lo decís. Gracias. Daniel 11:40 en adelante dice: pero al cabo del tiempo, ¿todos tenéis esta frase? Sí. ¿Así tal cual? ¿Qué dice la tuya? En el momento final. En el momento final. Mira qué versión tan curiosa, El tiempo del fin. ¿En qué versión? En el 2000. En la del 2000, en el tiempo del fin. Empero. ¿Cómo? Empero al cabo del tiempo. Pero al cabo del tiempo. Pero al cabo del tiempo. ¿Sabéis? La traducción buena, más fidedigna, es precisamente la que nos han dicho, que es en el tiempo final. Cuando ya todo está a punto de terminar, sucede esto que hay aquí. Es básico, porque cuando nos dice, pero al cabo del tiempo, ¿verdad que queda un poco ambiguo? Que no terminas de saber cómo definimos eso. ¿Al cabo de qué tiempo? Pues bien, mirad la importancia de una buena traducción que nos emplace a los momentos finales de la historia. Porque sabiendo esto ya nos enmarcamos directamente en este texto. ¿Y qué nos dice? Pero al cabo del tiempo, el tiempo final, el rey del sur contenderá con él. Está hablando del rey del sur y el rey del norte. Hay una guerra continua en todo el capítulo 11 de Daniel entre el rey del norte y el rey del sur, que se dan de tortas continuamente durante toda la historia. ¿Y qué nos dice? Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Todos os pone esto en vuestras Biblias, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. ¿De qué sé? O algo muy parecido. ¿Cómo? Los líderes de Amón. Los líderes de Amón, sí, alguna versión dice eso. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará al país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia
y de Etiopía le seguirán. Todos pone igual, ¿eh? Vuestras Biblias más o menos. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. ¿Qué pone vuestras traducciones? Entre los mares y el monte glorioso y santo pone algo distinto. Él levantará sus campamentos entre el mar y el hermoso monte santo. Entre el mar y el hermoso monte santo. ¿Otra versión? El monte deseable y el santuario. Entre el mar y el monte deseable y el santuario. ¿Y otra versión? ¿Algo distinto? Bien, la traducción correcta es entre los mares en el monte glorioso y santo. Mirad cómo son detalles que pueden hacer cambiar absolutamente todo el significado, ¿eh? Porque nos está situando geográficamente. ¿Y qué sucede? ¿Todos tenéis las tiendas de su palacio? ¿O pone algo distinto? ¿Sí? ¿Todos os ponen las tiendas de su palacio en el versículo 45? ¿Cómo? Campamentos. Sus campamentos. Bien. La traducción buena también, en verdad, es eso, el palacio, la sede de su poder. Mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Este es el texto. Luego lo vamos a ir comentando. Pero ya habéis visto cómo es necesario buscar raíces de los textos también. Porque a veces estamos acostumbrados a tener solo una Biblia y leemos eso, nos lo sabemos de memoria, pero resulta que hay indicaciones que no están suficientemente bien traducidas y hay conceptos que nos pueden desorientar. Por tanto, hermanos, os aconsejo que os busquéis Biblias distintas, pero sobre todo que os busquéis los textos interlineales, por ejemplo, hebreo, griego, español, porque podréis leer, según los manuscritos más antiguos, cuál es la palabra y su auténtico significado. Por eso os recomiendo también que adquiráis o busquéis por internet, pero sobre todo el libro, que es mucho mejor, la concordancia Strong. Si tenéis ese material, hermanos, vais a sacar conclusiones que os van a dejar perplejos, porque después de saber todo eso diréis, madre mía, yo que me pensaba que creía, que conocía la Biblia, que resulta que me he enterado iba a decir de la misa a la mitad, una expresión muy de allí, pero no, de la mitad de las cosas. Todo esto nos va a servir para algo después. Mientras tanto, os remito una vez más al juego de cartas que mostramos ayer, Illuminati New World Order. Ya sabéis, ese juego de cartas donde precisamente aparece 6 años antes de que ocurriera el ataque a las Torres Gemelas, el ataque al Pentágono y tantas cosas más. Por eso fue requisado. Por cierto, se puede volver a adquirir, se ha vuelto a editar. Steve Jacobs, el autor de este juego, el fabricante, tuvo un proceso judicial que finalmente ganó después de unos años y pudo volver a publicar este juego. Se puede adquirir, pero hay cartas que ya no están del original. Luego hubo otras ampliaciones que dan detalles también importantes de la agenda satánica que está marcada para los acontecimientos que van a ir cumpliéndose. Y en este juego de cartas nos aparecía también, en el nuevo orden mundial, la industria del complejo militar, que es muy importante para los hechos que deben acontecer en el fin de los tiempos, bíblicamente. ¿Habéis visto que el texto que hemos leído es guerra, de hecho? Es guerra. Ahora, normalmente se nos dice que esos versículos es todo espiritual. Si habláis con algún teólogo, adventista incluso, sobre todo, ya diría yo, nos están diciendo que estos versículos finales es todo espiritual. Y es una lucha entre el bien y el mal, y eso es verdad.
una lucha entre el bien y el mal, que están detrás de cualquier acontecimiento de este mundo, pero que su significación no es literal, sino solo espiritual. Y tienen que hacer esfuerzos desmedidos en aplicaciones vergonzosas muchas veces, que la gente se está tragando porque es el pan que están dando al pueblo que no estudia por sí mismo, y les hacen creer que eso es tan espiritual que no puedes aplicarlo a la literalidad de los acontecimientos actuales. Y con eso se llega solo a una conclusión, que no sabes en qué tiempo estás viviendo. Porque Daniel, lo que nos marcaba, era el transcurso histórico, hasta el capítulo 12, versículo 1. ¿Qué pone en vuestras Biblias? En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿No? ¿No pone eso? ¿Y qué más dice? ¿Qué más dice? ¿Alguien lo puede leer? En voz alta, por favor. ¿Alguien que tenga Daniel 12:1? Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y serán tiempos de angustia, cual nunca fuere de que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo serán liberados tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Mira, como nos dice que en esos momentos, cuando se termina lo que sucede en Daniel 11, se levanta Miguel, que es ¿quién? Es Cristo. Y nos describe que en unos tiempos de angustia cual nunca habrán habido, y viene a liberar ¿a quién? A su pueblo, a los suyos. Por tanto, ¿de qué nos está hablando? De la segunda venida de Jesús. Pero si ahora yo lo cojo todo en término espiritual, ¿cuándo va a ser ese hecho? Estoy descolocado, no lo sé. Solo puedo imaginarme que llegará una ley dominical y a partir de allí sé que más o menos vendrá Jesús. Pero para decir eso, Daniel tiene que escribir hasta nombres en concreto de naciones. ¿Sabéis? Es curioso porque la mayor parte de intérpretes actuales de Daniel 11 nos hablan que hay todo un proceso histórico hasta llegar a estos versículos y aquí pasa todo a ser espiritual, de repente. ¿Por qué? Pues porque les da la gana, porque no hay razón para ello en el texto. Pero lo curioso es que nuestros pioneros no decían esto. Y ahora, lo que decían nuestros pioneros ha quedado en un cajón desastre que nadie se mira. Es más, se ridiculiza. Y Elena White advirtió de no espiritualizar la profecía. Y eso es lo que se está haciendo ahora. Bueno, pues otra carta que aparece es la de los magnates del petróleo, que sirven a quien sirven. Por supuesto. Grandes compañías multinacionales de petróleo, grandes monopolios que chorrean aceite, como no, crisis energética mundial en este nuevo orden mundial. Petróleo. Básicamente, ¿dónde lo vais a buscar vosotros el petróleo? Sí, vais a las gasolineras, ya lo sé. Pero ¿de dónde suele venir el petróleo que abastece el mundo? De la tierra, sí. Pero hay un lugar muy en concreto, por encima de otros lugares, que es el Medio Oriente. La Triple Alianza. Por un lado tenemos Estados Unidos, por otro lado el Vaticano y las sociedades secretas. La Triple Alianza, lo que vendría a ser casi una trinidad. En el fondo es algo de lo que estábamos advertidos que trabajarían juntos para conseguir sus fines. Y hemos visto a través del tema de ayer y el de esta mañana y de todos los que podéis ver en las conferencias del Gran Engaño, cómo esto no es ningún invento nuestro, sino que es palabra de Dios y en los escritos de Ellen White aparece exactamente así. Pero lo curioso de todo esto es que es el Rey del Norte. Brazo espiritual y brazo militar. Juntos forman ese Rey del Norte que va a aplicar la ley
en todo el mundo. Bueno, todos recordamos esta escena. Antes los veíamos en la conferencia o temática de esta mañana de rodillas. Aquí los vemos de pie ante Juan Pablo II, los presidentes y expresidentes de Estados Unidos, del momento de la muerte de Juan Pablo II. Y mirad este detalle, es de un periódico. Reagan ya fallecido trabó una gran amistad con Juan Pablo II, una amistad de alcance estratégico. Ambos, de común acuerdo, embistieron y derribaron el muy oxidado bloque soviético. ¿Creéis que el comunismo cayó porque sí en las repúblicas soviéticas? Cayó porque había conversaciones previas entre Juan Pablo II y Ronald Reagan para conseguir tumbar el bloque soviético. Y eso es historia. Y nos dicen que no se ponen en política estos señores del Vaticano. Pues menos mal, menos mal. Un escrito de Ellen White nos dice: la profecía del capítulo 13 de Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia de cuernos semejantes a los de un cordero haría que la tierra y los que en ella habitan adorasen al papado, que está simbolizado en ese capítulo por una bestia parecida a un leopardo. Esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. Y eso es profecía que en breve se va a cumplir. Hay más citas, y la verdad es que nos siguen hablando de lo mismo, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la imposición de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. ¿Por qué creéis que han dejado subir a este país tanta gente procedente de Latinoamérica? Porque la mayor parte de migrantes que habéis venido aquí, no todos los que estáis aquí, son de origen católico. Y eso hace un equilibrio de fuerzas, sobre todo si estas personas consiguen tener voto. ¿Entendéis? Porque con ese voto se va a apoyar algo que son intereses de Roma. Por tanto, estad atentos a la venida del Papa, porque pueden haber cambios importantes para los que sois de origen latinoamericano, entre otros. Roma va a tener un apoyo adicional con la gente que ha estado dejando que vinieseis aquí. No ha venido la gente migrante aquí porque, mira, es para el buen funcionamiento del país. Es porque todo responde a los planes jesuitas de globalización y de quedarse con el poder en Norteamérica, en Estados Unidos. La imposición de la observancia del domingo por parte de las iglesias protestantes es una imposición de que se adore al papado. Y mirad, ¿sabéis? También resulta que cuando los católicos de otros países llegan aquí, muchos se convierten al protestantismo. Pero aún y así, ¿cómo trabajan? Por un lado con los que son católicos y por el otro lado con los que se convierten al protestantismo. ¿Y qué sucede? Que los dos siguen el mismo nexo de comunión, el domingo. Por el mismo hecho de imponer un deber religioso con ayuda del poder secular, las mismas iglesias estarían elevando una imagen a la bestia. De aquí que la imposición de la observancia del domingo en los Estados Unidos equivaldría a imponer la adoración de la bestia y de su imagen. Y eso es lo que vais a vivir en breve en este país y en todo el mundo. Y otra cita: cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, ya estamos viendo ¿cuántos? 1, 2, 3. Cuando bajo la influencia de esta triple unión nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca.
Pues ya podéis ir preparándoos los que estáis en este país porque vais a ser de los primeritos que vais a vivir esta experiencia. Ayer estuvimos hablando de las sociedades secretas, y estuvimos cosas como lo que aparece en una logia masónica. ¿Es que hablamos del búho? ¿Lo recordáis? ¿Lo veis aquí? Volando entre este cielo estrellado. Pero ¿qué más hay? El triángulo iluminado, la estrella de 5 puntas, bueno, luego todos los símbolos masónicos, compás, escuadra y demás. Mirad otra vez aquí el ojo iluminado con estrellas de 5 puntas. Bueno, no hablemos ya de la forma triangular de aquí, o Partenón, sino también de las 2 columnas que imitan el ¿qué? El templo de Salomón. Se llaman Jaquín y Boaz, como las mismas que aparecen en vuestras Biblias. Todo es una copia de lo de Dios. Y en este texto nos dice, el mundo es un teatro. Los actores y sus habitantes se preparan para desempeñar su parte en el último gran drama. En cuanto a las grandes masas humanas, no hay unidad excepto cuando los hombres se confederan para realizar sus propósitos egoístas. ¿Y qué termina diciendo? Un poder de abajo está actuando para poner en acción las grandes escenas finales del drama. La venida de Satanás como si fuera Cristo y su actuación con todo engaño de iniquidad en aquellos que se unen en sociedades secretas. La triple alianza. Ayer estuvimos dando bastantes detalles de esto, pero aquí conviene recordarlo para los que no estuvisteis. Os recuerdo también una vez más que todo el material que presento aquí estará a vuestra disposición. Os lo dejaré aquí también para que podáis tenerlo por vosotros mismos. Y ahora vamos a hablar también un poco sobre esto. Ayer lo vimos, que aparece en el billete del dólar, que tiene que ver, pues cómo no, aquí se explica toda la historia, las cartas de las 3 guerras mundiales, etcétera, etcétera, todo relacionado, cómo no, con las sociedades secretas, como este señor luciferano, abogado militar, escritor estadounidense, y todo lo recibió por parte de un espíritu guía. Solo verlo, ¿verdad?, que ya da una sensación. Estar atentos siempre a las simbologías de la masonería, porque todo indica algo. Y aquí el otro señor, Giuseppe Mazzini, apodado el alma de Italia, político, periodista y activista italiano que trabajó para la unificación de Italia. ¿Sabéis? Los que no sabemos mucho de historia, a veces pensamos que Italia ha sido así durante siglos y siglos, ¿no? La unificación de Italia, antes estaba toda dividida, pues gracias a la masonería. Y en fin, aquí tenéis datos y datos al respecto de cómo trabajarían para hacer esto, la Tercera Guerra Mundial. Y diréis, ¿y ahora por qué hablas de esto? ¿Qué tiene que ver esto con Daniel 11 versículos finales? Pues sabiendo esto entenderéis muy bien Daniel 11 versículos finales, la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial ha entrado en su fase decisiva. ¿Cómo? Ya estamos en Tercera Guerra Mundial. ¿Creéis que la Tercera Guerra Mundial no ha llegado, acaso? ¿Me lo estoy inventando? No, si esto lo dice hasta el Papa, que estamos en Tercera Guerra Mundial. Y nosotros tan panchos, o tan anchos, ni nos enteramos. Noruega advierte que es altamente probable que sufra un ataque terrorista el año próximo. Mirad, mientras hay guerra en Medio Oriente, ¿qué sucede en el mundo occidental? Todos con temor por el terrorismo. Por tanto, todos se ven involucrados en esa guerra, todos. También en países africanos. Al-Assad podría sustituir al Estado Islámico como objetivo de Estados Unidos en Siria. ¿Os dais cuenta? Siria aparece en esta cuestión. Hay una profecía, Isaías 17, que también nos habla sobre Siria. Algo que iba a acontecer, que ya sucedió, pero probablemente de doble cumplimiento. Va a terminar fatal. El Estado Islámico anunció que acuñará su propia moneda. ¿Os dais cuenta qué significa esto? ¿Quién erige una moneda? Un Estado. Un Estado, una nación. Por tanto, ¿esto qué quiere decir? Que hay alguien que domina, como si fuera una realeza, ¿no? Unos gobernantes, un rey del sur,
¿Entendéis el texto que estabais leyendo en Daniel 11? Dos almirantes instan a Estados Unidos a prepararse para una guerra contra Rusia y China. Y ahora diréis, ¿y qué? ¿Qué tiene que ver esto con el texto de Daniel 11? ¿Habéis leído algo de noticias del norte y del oriente lo atemorizarán y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos? Si nos situamos donde el profeta tiene el centro, el ombligo del mundo, es ¿qué zona? Israel, donde está Jerusalén. Palestina, Israel, llamadle ya como queráis. Rusia y China. ¿Quién está al norte de Israel? Rusia. ¿Quién está al oriente? China. Y las noticias nos están confirmando continuamente que Estados Unidos tiene una gran amistad con ellos. Todo lo contrario, ¿no? Y por tanto alguien más. Si antes hemos hablado que los jesuitas van a buscar especialmente a China, ¿por qué es? Pues porque no hay buena conexión. Ya sabéis que de China fueron expulsados los jesuitas también, ¿no? Por tanto, ya podemos esperar qué va a haber. Bueno, después más casos en los cuales se muestra claramente que hay una guerra norte-sur, tal como nos venían a decir las profecías. ¿Y Estados Unidos qué va haciendo? Pues preparar armamento y darle vueltas por el Golfo Pérsico, donde hay toda la mercancía o el enclave del petróleo mundial. Y mirad aquí, el Papa, líderes judíos, además a líderes judíos. Estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial. No lo está diciendo Víctor San Vicens, lo está diciendo el Papa. Y ahora me pregunto, ¿cuántos adventistas creen que esto es verdad? ¿Cuántos adventistas saben que hasta el Papa dijo esto? Por tanto, como les han enseñado que Daniel 11 es espiritual, están en fuera de juego. Bueno, he utilizado un argot de fútbol, que aquí no sé si todos os gusta el fútbol o lo seguís mucho. Como sois muchos latinoamericanos, supongo que sí. Estar fuera de juego en un partido de fútbol es que estás despistado y ya estás fuera del juego. Estás en offside, ¿no? Bueno, pues el Papa dice que es Tercera Guerra Mundial, lo dicen políticos de primer orden, lo dicen incluso gente del Mossad, del Servicio de Inteligencia israelí. Estamos en Tercera Guerra Mundial y la gente no se da cuenta porque tiene el concepto de las dos primeras guerras mundiales y esta guerra no es igual. Y la carta de Albert Pike a Giuseppe Mazzini, de los dos grandes luciferanos satánicos a tope, estaban hablando que la Tercera Guerra Mundial sería justo como está siendo ahora. Y sabiendo esto, cuando leáis Daniel 11, versículos finales, empezaréis a captar qué nos estaba diciendo el profeta Daniel allí. Cameron dice que la lucha contra el Estado Islámico durará años. Y resulta que en esa carta nos dice que esta tercera guerra sería prolongada en el tiempo de desgaste para las naciones. Y James Cameron nos está diciendo, David Cameron nos está diciendo exactamente lo mismo. Bueno, pues Francisco, ¿qué dice? La Iglesia no puede encerrarse en supuestas interpretaciones del dogma, empieza a hablar del sínodo sobre la familia y aseguró que le da placer discutir con los obispos muy conservadores y agregó que el mundo ha cambiado, tenemos que acercarnos a los conflictos sociales, se tienen que mover en un ámbito difícil. Y por aquí también él habla, una vez más, de Medio Oriente y, cómo no, de guerra mundial. Si miráis periódicos de hace unos años, como el año 2006, nos hablaba un mundo igual o peor en el 2025. La gente que no es adventista se está viendo venir que realmente la situación va a estar grave, va a estar difícil. Y claro, la economía no podrá andar súper bien. Cuando la economía no va bien, normalmente, ¿qué sucede en el mundo? Hay una gran crisis, pero curiosamente suele haber una gran guerra. En fin, todo esto no pasa porque sí. Si queréis, hay artículos y artículos donde nos habla de cómo está la situación entre Estados Unidos, China, Rusia, la situación en Medio Oriente, de
complejidad total y que prepara al mundo precisamente para una situación de tensión, de guerra que ya empezó a partir de ¿cuándo? ¿Recordáis? Os voy pasando imágenes de tantas noticias que hay relacionadas con profecía. ¿A partir de qué año empiezan los problemas de Occidente contra el mundo de lo que podría ser el rey del sur? ¿Lo recordáis? ¿Qué sucedió en 2001? El 11 de septiembre, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Lo recordáis? La versión oficial que nos contaron. Ayer vimos algo, en ese juego de cartas que aparecía el ataque a las Torres Gemelas, el ataque al Pentágono, que vimos que no cayó ningún avión, por más cosas que nos han querido contar. Resulta que sucedió algo. Nos dicen que el rey del sur, evidentemente países islámicos, atacaron al rey del norte, ¿no? Las Torres Gemelas. ¿Y qué hace Estados Unidos? ¿Se queda así y dice, vale, muy bien? ¿Y se quedan tan anchos? ¿Qué van a hacer después? Se van a hacer guerra en Medio Oriente, Afganistán, y se van añadiendo país tras país, justo después de esto. Oficialmente, y lo que ve el profeta, el rey del sur ataca al rey del norte. Evidentemente, todo movido por intereses por detrás. Daniel no nos aclara ese detalle, lo sabemos por todo lo que sabemos al respecto, pero el profeta ve algo que es lo que el mundo ve. Y lo que aparecía en ese juego de cartas que fue requisado, 6 años antes que sucediera el ataque a las Torres Gemelas, con todas esas escenas que de seguro recordáis y que conmocionaron a todo el mundo. Y ya no hablemos de los números también tan extraños que llegaron a cuadrar con todo esto. El ataque al Pentágono, lo recordáis de ayer, ¿no? Pero ahora vamos a entrar directamente en el texto. Entrará por las tierras e inundará, decía el rey del norte. Por las tierras del rey del sur. Todos los países del Magreb, del norte de África y todos estos de Medio Oriente. ¿Ha sucedido eso? ¿No ha atacado Estados Unidos y sus aliados todos esos lugares? Todo esto lo decíamos en 2006. Afganistán, Irak, decíamos Irán también, Siria también. ¿Y qué está sucediendo? ¿No estamos viendo cómo todo esto está aconteciendo? Vuestros textos, al igual que los míos, de cualquier Biblia, nos dice que habría ataques sobre Egipto, ¿no? Que habría problemas graves. Pero mirad qué resulta que hay en Egipto. Pues lo que antes citábamos, petróleo y gas natural. Y pensamos que las guerras es solo, mira, porque es que son malos y hay que poner orden. Hay otros grandes intereses detrás. No sé si veis la bandera actual de Egipto y la bandera anterior, con estrellas de 5 puntas, dominadas por ¿quién? Sociedades secretas, masonería, por supuesto, ¿cómo no? Las Biblias hablan de Libia, ¿verdad que sí? Y mirad que hay en Libia petróleo, gas natural, claro. La bandera actual, la bandera que había también, la estrella de 5 puntas. Mirad qué carta tan curiosa aparecía en el juego Illuminati New World Order. ¿No os parece a Gaddafi? ¿Cómo terminó Gaddafi? ¿Lo recordáis? Muerto, ¿no? Gaddafi acusa a Estados Unidos, a Francia y a Reino Unido de colonialistas y de perseguir el petróleo libio. ¿Estaba equivocado Gaddafi en esto? No estaba equivocado para nada. Como él no entró en el juego, porque él iba por otro lado, terminó como terminó. Gaddafi trata de romper el bloqueo internacional ofreciendo petróleo. ¿A quién? A China, India y Rusia. Al otro bloque contrario al occidental. Por tanto, por intereses económicos, ¿qué iba a acontecer? Lo que ya sabemos, guerra. Pero, ¿qué debía pasar? Matan a Gaddafi, que gobernó Libia durante 42 años. Era de esperar. Yemen, o Yemen, depende. ¿Aparece en vuestras Biblias esto? Coged los textos. ¿Veis en algún versículo que aparezca el Yemen o el Yemen?
Miradlo bien, ¿eh? Si alguien lo encuentra, que levante la mano y diga, sí, en mi Biblia aparece. ¿No? ¿En ninguna de vuestras Biblias aparece? Bueno, vamos a ver algo que sucede en Yemen. ¿Qué tiene Yemen o Yemen? Pues petróleo, gas natural y, ya sabéis, curiosas banderitas con estrellas de 5 puntas, para variar. Pero ahora mirad bien lo que aparece en este diccionario enciclopédico. Hablando del Yemen, o Yemen, de remoto origen, en ella se desenvolvió una antiquísima cultura, la cual, mirad, es la Saba bíblica. ¿Y la Saba bíblica dónde estaba situado? ¿Pone Yemen en vuestras Biblias? No. ¿Esto dónde era? Esto era en la actual Etiopía. Perdón, en la antigua Etiopía. Cuando en vuestras Biblias sale Etiopía, era también no solo la Etiopía de ahora, sino también el Yemen o el Yemen, de donde la reina de Saba, que todos habéis leído tantas veces, que fue a ver a Salomón, precisamente era. Cuando la Biblia se escribió, no existía tal cual este país, sino que se citaba como Etiopía. ¿Y qué pasa en el Yemen actualmente? Desde hace ya unos años. ¿No está recibiendo ataques con drones y demás del Rey del Norte? Y Daniel lo escribió hace 2600 años. Luego viene la primavera árabe. Ah, no, es el pueblo que se levanta porque está harto y quiere democracia y derechos, y nosotros nos lo tragamos. Como siempre, los jesuitas detrás de estos movimientos. Y en el fuego Illuminati New Order, ¿qué nos hablaba también? Sí, el poder de la gente, del pueblo. Ya nos pintaba que entre ellos, ¿quién está moviéndolo todo? Los Illuminati, los jesuitas. Ellos son los que provocan revoluciones populares para después poder hacer algo en ese lugar, diciendo, ah, es que la situación está mal, hay que intervenir. ¿Entendéis? ¿Qué está sucediendo en la revolución también que hay cerca de China? ¿Habéis oído hablar de la revolución de los paraguas? ¿Os suena esto? Hermanos, ya podéis mirar con atención las noticias cada día, ¿eh? Porque si no miramos las noticias, por desagradables que puedan ser, no nos vamos a enterar de lo que está pasando y no sabremos aplicar la profecía. Y por tanto, ni sabremos en qué momento vivimos, ni podremos decir a la gente, eso estaba escrito aquí. ¿Entendéis? De nosotros depende que el mundo conozca la verdad. Y estar atentos a la higuera es estar atentos también a lo que sucede. La primavera árabe, al igual que la revolución de Hong Kong, está siendo llevada a cabo, y eso dicho por medios oficiales y por el catolicismo mismo, por jesuitas. Quien está moviendo esa revolución en Oriente es precisamente un jesuita que lo cogieron, lo encarcelaron, etc. Y él sigue, y todo el pueblo que quiere le sigue. Están trabajando en todas partes. Y recordad, Asia era su objetivo. Henry Kissinger, ¿recordáis? Ayer lo decíamos. ¿Qué dijo? Hablando de Mubarak en Egipto, esto es el primer acto de un drama que tiene que realizarse. ¿Creéis que eso de Hosni Mubarak terminando mal era porque sí? Estaba siempre detrás la misma mano. Y Egipto aparecía en las Biblias que iba a tener problemas con el Rey del Norte. Pero no va a ser el único lugar. Va a haber mucho más drama en todo ese lugar. Y debe realizarse. Siria. ¿Recordáis esta profecía de Siria en Isaías 17 sobre Damasco? ¿Qué está pasando en Siria? ¿Sabéis? Siria era un enclave básico de la masonería en Medio Oriente. Claro. Pero no querían jugar al juego del mundo occidental. ¿Qué han tenido que provocar? Situación de revoluciones, guerras. Ahora el Estado Islámico entra allí, por tanto ya hay la excusa para que Occidente entre también y ataque en esos lugares, como hace Estados Unidos, como hace Francia. Parlamento turco autoriza una intervención militar contra los yihadistas en Siria e Irak. ¿Os dais cuenta cómo las cosas no pasan porque sí?
Siria, unos 1.200 yihadistas y kurdos murieron en Kobani. Bueno, situación de guerra. Y mirad este libro, ¿lo tenéis? Escrito en 1972, la primera edición, Jorge Vandeman, ¿os suena? ¿No suena a nadie este libro? Sí, ¿no? Vamos a la destrucción universal. ¿Sabéis? Es uno de esos primeros libritos que leí en mi vida al entrar en la iglesia adventista. Y si vamos leyendo este libro que no tiene desperdicio, aparece esto, página 52. Regresemos por un momento al estratégico Medio Oriente. Recordad, escrito en 1972. Encontramos allí algunos de los depósitos químicos más valiosos, algunos de los yacimientos petrolíferos más ricos que existan. En varios de los países más pobres del mundo se está realizando la mayor caza de tesoros de los tiempos modernos. Centenares de metros debajo del Golfo Pérsico se encuentra una de las reservas de petróleo más grandes del mundo. Todo esto significa ganancias fantásticas y transforma estas tierras tranquilas en áreas comerciales y políticas estratégicas. Por eso hay guerra. Pero ya veremos que es por algo más. Jordania. Diréis, ¿aparece Jordania en vuestros textos? ¿No? ¿Estáis seguros que Jordania no aparece en los textos? Miradlo bien, ¿eh? Vamos a ver algo. ¿Es que en vuestros textos aparece esto? Edom, Moab y Amón. ¿Qué es esto? El Mar Muerto. Y en este lateral vemos los tres pueblos de los que hablan vuestros textos, ¿eh que sí? Miradlo bien, ¿eh? Curiosamente es el terreno de Jordania hoy. Mira qué casualidad. O sea, Daniel no nos escribe Jordania porque no existía como tal, pero nos estaba describiendo el territorio exacto de Jordania. Y nos dice, ¿qué dice el texto? ¿Que van a recibir los ataques del rey del norte o no? Mas éstas escaparán de su mano. Edom, Moab y los hijos de Amón. ¿Y por qué escaparán de su mano? Pues muy sencillo. Bueno, si queréis confirmación histórica, el territorio que constituye la moderna Jordania fue el emplazamiento de los asentamientos y entidades políticas más antiguas conocidas por los historiadores, los amonitas y los reinos de Idumea, que es Edom, Galaad y Moab, situados al este del río Jordán, se mencionan reiteradas veces en la Biblia. Y en fin, y aquí se habla de la situación de Jordania. ¿Sabéis qué está pasando? Jordania no recibe los ataques del rey del norte, porque Jordania es aliada del rey del norte. ¿O no es aliada Jordania del rey del norte? Claro. ¿Dónde va el Papa cuando va a visitar Tierra Santa? ¿Ha ido el Papa? ¿Quién? Francisco. ¿Y quién fue antes? Benedicto. ¿Y dónde van? ¿Solo a Jerusalén? Resulta que lo primero que visitan es Jordania. Y con el rey Hussein de Jordania, un buen trato maravilloso, aunque ellos digan que sean musulmanes. Y resulta que Estados Unidos va allí y prepara tropas para atacar parte del rey del sur. Por eso, Jordania no recibe ataques del rey del norte. Y la Biblia nos lo decía hace 2600 años. ¿Creéis que con esto no podéis ir a la gente y decirle, mirad qué coincidencia, ¿no? Ah, esto es espiritual, ¿no? ¿Es que vuestros textos hablan de la tierra gloriosa? Sí. ¿Cuál es la tierra gloriosa? Estados Unidos. Hermanos, los teólogos nos están diciendo que la tierra gloriosa y santa es Estados Unidos. ¿Sabíais esto? ¿Es que sí? No me estoy inventando nada, ¿eh? Lo están diciendo los nuevos teólogos. Y ahora digo, que se levante uno de ellos y confirme con la palabra de Dios en la mano que Estados Unidos es la tierra gloriosa y santa. A ver si pueden demostrar con un solo texto. No pueden. No pueden. Deben inventarse especulaciones comparativas para llegar al equilibrio de que Estados Unidos es la tierra gloriosa y santa.
Y eso es espiritualizar la profecía. Porque aunque desde aquí salga ley dominical, esto no es lo que nos indica el texto bíblico. Durante toda la Biblia, ¿cuál es la tierra gloriosa? No hace falta ser muy listo en la Biblia, muy versado. Es la tierra donde nació Jesús. ¿La actual qué? Israel. ¿Y qué dicen los textos que acontecería en ese lugar? Alguien va a plantar sus tiendas de su palacio. Obama dice, no hay aliado más importante que Israel. Porque Israel y Estados Unidos ya sabéis que van de la mano, ¿no? Bueno, esto es el Día de los 10 Mandamientos, algo que se celebra aquí en Estados Unidos cada año, no sé si estáis al corriente al respecto. Está siendo llevado a cabo por un precisamente judío, ensalzando los 10 mandamientos, todo el mundo contento con esto, pero lo que no se nos dice es que hay detrás de todo esto. Estoy orgulloso de ser un judío y orgulloso de haber estado en San Antonio los días 7 y 8 de febrero de 2006. Ron Wexler, judío ortodoxo, fundador y presidente de la Comisión de los 10 Mandamientos, presionando al gobierno también para que impongan los 10 mandamientos. Aquí tenéis a China y tenéis a Rusia. China, ¿qué banderita veis? Con estrellitas de 5 puntas, ¿no? Y ¿qué aparece aquí? Esta es la actual de Rusia. Antes, la de las repúblicas soviéticas, que tenía también la estrella de 5 puntas. China y Rusia. Curiosamente aparecen también en Illuminati New World Order, en ese juego de cartas. Los dos países. Estas dos fuerzas armadas deberían aprender del uno al otro y experiencias de cambio para hacer mayores contribuciones al salvaguardar la paz mundial. Todo esto proviene de frases extraídas de la Embajada de la República Popular China en España. ¿Os dais cuenta cómo están haciendo un equilibrio entre un bloque y otro? En fin. El desarrollo de las relaciones entre China y Estados Unidos corresponde a los intereses de los pueblos de los dos países y es de importancia vital no solo para los países estos dos, sino también para el mantenimiento de la paz, estabilidad y desarrollo de toda Asia y el mundo entero. Por tanto, si no hay un buen rollo entre ellos, una buena conexión, ¿qué va a suceder? Confrontación. Aquí tenéis algo que podíais encontrar por internet, una información extraída de documentos oficiales de Estados Unidos de Norteamérica. Tendencias Globales 2015, un diálogo sobre el futuro con los expertos no gubernamentales. Todo cuestión militar. Curioso emblema también, ¿eh? Será por estrellitas de 5 puntas, etcétera, etcétera. ¿Cuántas hay? Mira por dónde, 13, ¿eh? Y aquí se nos habla de lo que puede acontecer, y esto ya tiene unos años, preveyendo que en el año 2015 podían haber probabilidades ya de que hubiese confrontación por el tema del petróleo del Oriente Medio con China y Rusia. En fin, ¿será casualidad que ellos estén hablando ya de lo que en definitiva nos decía la profecía que iba a acontecer? Medio Oriente será cada vez más importante como una fuente primaria de energía. Y ya se sabe, ¿eso qué quiere decir? Dinero, poder, luchas, por supuesto. Y aquí nos va hablando de los países que precisamente estamos tratando en profecía, incluso hasta de Turquía. ¿Alguien de vosotros tiene los libros de Uriah Smith? ¿Conocéis a Uriah Smith? ¿Sí? ¿Todos conocéis a Uriah Smith? ¿Os hablan de él en las iglesias normalmente? ¿Sí? ¿Os hablan mucho de Uriah Smith? ¿O bastante? Hablaban en pasado, ¿eh? Y ahora si se hace alguna referencia es para decir, bueno, ahora hay más luz. Y lo que escribió este hombre, pobrecito, pues no iba muy bien. Que resulta que la nueva luz que está recibiendo, dice el pueblo de Dios, está contradiciendo la antigua que tenían nuestros pioneros. Y eso no puede ser. La luz adicional tiene que confirmar la antigua y darle más fuerza, pero no echar por tierra la antigua, si no, vamos muy mal.
Y resulta que Urias Smith estaba hablando de toda esta situación de Medio Oriente y estaba hablando de lo que nosotros estamos viviendo ahora. Él lo aplicó ciertamente a su tiempo en concreto porque esperaba la venida de Jesús prácticamente para sus días. No iba desencaminado. No iba desencaminado en el hecho de las confrontaciones que habría en ese lugar. Iba desencaminado en que no eran sus momentos. Pero él ya estaba interpretando algo que ponía en esos textos, que era lo que estamos viviendo nosotros ahora. Y en fin, y vamos teniendo frases como las de George Tenet, director de la CIA hasta el año 2004, que nos decía que habría una serie de condiciones para estallido bélico, quizás hasta antes del 2015, con todos estos países, China, América, etc. Mirad cómo todo se iba acercando, y ellos lo veían. Arturo S. Maxwell, ¿os suena este autor adventista? ¿Tenéis alguno de vosotros este libro? La hora más crítica de la historia. Es un libro, bueno, allí decimos del año de la María Castaña, o sea, antiquísimo, adventista. Y resulta que este señor, aquí no lo vais a ver bien porque hay un salto en la diapositiva, ¿veis? Pero nos hablaba de Rusia y China en la profecía. Y este señor es de los primeros adventistas que escriben en español sobre profecía. Y él ya hablaba de la confrontación que habría precisamente en esos lugares, basándose en los textos de Daniel. Es ciertamente una dura realidad, tal vez con olor de fuego y azufre, o sea, guerra, pero con una misión en la tierra y una misión que cumplirá indudablemente. ¿Qué tiempo este amenazado no solamente por un desastre económico y una nueva guerra, sino también por los horrores de una revolución universal? Él estaba escribiendo eso en sus años. Y ahora resulta que los teólogos que deberían tener tan claro lo que decían los pioneros, viendo cómo se está comprobando cada día, solo poner las noticias, lo vemos, y lo están negando absolutamente todo y distorsionando. Atención a lo que ahora vais a leer. 1997, el doctor John Hashi preguntó al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que sigue siéndolo, lo siguiente: ¿cree usted que Rusia atacará alguna vez a Israel? El primer ministro lo miró fijamente y le respondió: por supuesto que sí, la Torá, el Antiguo Testamento lo dice. Ellos tienen claro que interpretan que en la Biblia aparece el ataque de Rusia también sobre Israel. Y saben que eso va a pasar, dicen, por la palabra de Dios. Y nosotros vamos interpretando las mil y una cosas para no darnos cuenta de la realidad. The Washington Post, Rusia y China, una unión geopolítica contraída en los cielos. Parecen casi texto bíblico, George Soros llama a Europa la guerra contra Rusia. Multimillonario estadounidense, de origen judío también, europeo. Un hombre que él solo fue capaz de derribar la libra esterlina en Inglaterra con sus artimañas económicas, perteneciente, como no, a sociedades secretas y trabajando para el Vaticano. Si Obama no se detiene, la guerra contra Rusia y China es inminente. Ya veis qué titulares, expertos lo están diciendo. Y ahora mirad, la versión Reina Valera, edición 1979. ¿Que ninguno de vosotros aquí tiene esta edición? Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares en el monte deseable del santuario, y vendrá hasta su fin y no tendrá quien le ayude. ¿De quién está hablando aquí? ¿Quién plantará en el monte deseable del santuario sus tiendas de su palacio? Recordad que nos habla del rey del norte, brazo militar, brazo espiritual. ¿Quién se asentará precisamente en el monte del templo en Jerusalén? Ahora hay esto. ¿Sabéis qué es, no? El tercer lugar sagrado del Islam, con la cúpula dorada. Alguien quiere levantar el tercer templo de Jerusalén justo en ese lugar. Los judíos sionistas. Pero esto está siendo apoyado también por detrás. Y sabéis
Cuando nosotros decimos por todo lo que es evidente y por los planes de los jesuitas que manifiestan que el Vaticano se va a trasladar a Jerusalén, esa es su intención, por eso se hicieron las cruzadas en épocas, ya veis de qué años. No lo han conseguido, ¿eh? El Vaticano jamás se ha podido posicionar firmemente en Israel y menos en el monte de Sion, poniendo su palacio. ¿El Vaticano dónde está? En Roma, ¿no? Bueno, pues mirad este escrito de la división interamericana. ¿Alguno de vosotros pertenece o ha pertenecido a esa división? División interamericana. Bueno, pues cuando yo tenía 1 año de edad, en 1965, resulta que ya escribieron precisamente, y aquí tenéis todas las reseñas de Daniel por Edwin Thiel, que habría algo. ¿Y qué era? Mirad el comentario sobre el texto bíblico que estamos hablando. Si la potencia aquí bajo discusión es el papado, bien podría hacerse la pregunta si existe la probabilidad que alguna vez salga de Roma. En contestación se puede decir que la intranquilidad actual en la Europa podría resultar fácilmente en una situación en que sería necesario que el papado tuviera que trasladar su sede a algún otro sitio que no sea Roma. Estaba hablando de sus tiempos. Él veía situación inestable y que sería una buena excusa para que Roma se trasladara. No ha pasado, ¿eh? ¿Pero qué está pasando ahora? ¿Sabéis que hay amenazas directas del Estado Islámico de atentar contra el Vaticano? ¿Verdad? Y hace poco dicen que desbarataron un plan de ataque. Imaginaos si eso sucede. ¿Qué va a hacer el Vaticano? ¿Dónde se va a posicionar? Pues habrá el tercer templo de Jerusalén, que en breve se va a levantar, cuando hayan hecho el estrago entre el mundo islámico, cuando no tengan oposición. Y allí alguien se va a posicionar. Y va a ser precisamente el papado. Y esto ya lo interpretaban también gente de esos años, adventistas, y ahora nos dicen que esto no es así, que esto son tonterías. Y que si dices esto, estás yendo contra todo lo que enseña la Iglesia Adventista. Pues no, señor, hermanos, lo que estamos diciendo es lo que hablaban nuestros pioneros, sin desvirtuarlo y mostrando que lo que ellos esperaban en su tiempo, nosotros estamos viviéndolo ahora. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. ¿Lo recordáis esto, no? Y ahora que está sucediendo, lo vemos delante y lo vamos a negar. ¿Qué es la Iglesia, hermanos? Ya va siendo hora que, conociendo la verdad, digamos las cosas claras. No van bien manipulando, distorsionando las profecías de Dios que fueron dadas especialmente para los que han alcanzado los fines de los siglos. Y nosotros debemos decir las cosas claras, guste o no guste. Y si nos echan, pues muy bien, ¿qué vamos a hacer? Pero la verdad hay que decirla, hermanos, porque la apostasía está entrando hasta la yugular. Y peor que será. Comparativa de banderas. Estrellas de 5 puntas por todos lados. Ya lo vimos ayer, ¿no? Todo esto. Y siempre, ¿cómo no? Quien está detrás, sociedades secretas y Vaticano, para variar. Y sabéis que la masonería tiene su origen, básicamente, según van explicando los historiadores, en el mundo protestante. Después fueron infiltrados por los jesuitas a través de los Illuminati. Mirad el búho que os decía antes, ¿no? ¿Y por qué decía Ellen White que todos trabajaban juntos para lo mismo? La triple alianza. Pues para poder conseguir a través de esta situación, mientras que los grandes monopolios se van formando, sociedades secretas que van sacando dinero de la extracción del petróleo, tienen contacto directo con el Vaticano, sacan su rédito económico, mientras los otros, aparte de sacar su rédito económico, también sucede algo. Van preparando el terreno para no tener oposición y situarse en Jerusalén. ¿Por qué creéis que hay tanto contacto entre el Vaticano y el mundo judío, hermanos? ¿Por qué se los están ganando? Porque ese es su objetivo y lo vamos a ver.
Y si falta tan poco para el retorno de Cristo, eso lo vamos a vivir todos nosotros, si Dios quiere. Y cuando eso suceda, preparaos, porque el fin está cerca. Daniel 12, la continuación de Daniel 11, cuando nos describía todo ese panorama mundial que estamos viviendo ahora en nuestros días, en el momento en que veamos el Vaticano puesto allí. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Cuando ellos salgan a luchar contra Rusia y China y la India seguramente, cuando haya una confrontación bélica decisiva, porque durante un tiempo el papado va a hacer la balsa de aceite, todo se va a solucionar aparentemente en el mundo, de repente todo se va a regirar. Y entonces, ¿qué aparecen? ¿Recordáis otro texto en Apocalipsis? 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Y qué hacen con los reyes de la tierra? ¿Los llevan a qué? ¿A bailar juntitos? A una gran guerra. Y sabéis, Ellen White dice, y esto es otro tema que no vamos a presentar aquí, cómo a través del tema extraterrestre vendrán demonios haciéndose pasar por marcianitos y van a cautivar al mundo para ser llevado a una confrontación bélica tremenda. ¿Por qué creéis lo del fenómeno ovni? ¿Pasa porque sí? Satanás está preparando su venida y la gente va a quedar embaucada por eso. Y Elena White escribió sobre eso basada en los textos bíblicos que cuando sabemos eso y lo leemos, nos queda todo clarísimo. Todo va a cambiar y dentro de poco en el mundo no habrá ni un solo ateo, ni uno solo. Pero todo el mundo se deberá definir, o con Dios o con Satanás. ¿Estamos preparados para todo esto? Cuando eso suceda vendrá Jesús a liberar a su pueblo. 1 Corintios 14:1. ¿Es que estamos hartos de leer 1 Corintios 13? Y que nos hablen desde los púlpitos. Coged vuestras Biblias un momento, ya terminando. Buscad 1 Corintios capítulo 13. ¿Verdad que nos empiezan a leer desde el versículo 1? Si yo hablara en ti, bla, 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 y el amor, el amor, el amor. Es bonito esto, ¿eh? ¿Es que es agradable que te hablen del amor? ¿Es agradable que te hablen de desgracias, de guerra, de sangre? ¿Es que no? Lo entiendo, pero es que en la Biblia hay de todo. Y mirad, después de hablar tanto del amor, termina en el versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3. Pero el mayor de ellos es el amor. Y normalmente se dice, amén, se cierra y todos, bien, el amor, qué guay, qué bien. Y resulta que el apóstol Pablo siguió escribiendo. Y eso parece que, esto ya no me interesa. Justo después dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Pero sobre todo que profeticéis. Porque si no profetizáis, no tenéis amor. Y mucho llenar la boca de amor, pero resulta que negando la profecía, estamos negando el amor, la salvación a los demás. ¿Entendéis? ¿Y por qué esto no nos lo dicen desde los púlpitos normalmente? Claro. Porque es mejor ir al amor y al ecumenismo, ¿verdad? Hermanos, estemos atentos y conozcamos la palabra de Dios. Porque si no, nos van a llevar al terreno del diablo. ¿Y de qué modo? Ahora venían una serie de documentos anexos para que vosotros mismos pudieseis ir investigando. Textos, citas de Ellen White, donde habla claramente de confrontación militar, bélica, no solo un conflicto espiritual, que evidentemente está detrás de todo ello, sino de conflicto bélico, armado. Y eso en cumplimiento precisamente a las profecías. Por tanto, hermanos, estudiad la Biblia por vosotros mismos. No esperéis que ningún teólogo venga y os enseñe las cosas tal como son, porque por desgracia de esos teólogos quedan muy pocos. Id a las fuentes, id a la palabra,
id a los escritos de Ellen White, id a los pioneros y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. ¿Por qué? Porque no os van a estar engañando. Por tanto, hermanos, ya va siendo hora de que no nos importe qué dirán si nosotros creemos una cosa y decimos una cosa, si es cierta. Las consecuencias no deben importarnos. Lo que debe importarnos es la salvación de la gente. Por tanto, hermanos, que Dios nos ayude a afianzarnos en su palabra y a dar el mensaje, pase lo que pase. Amén. Vamos a terminar con una oración. Nos pondremos de rodillas. Padre nuestro, te damos gracias por las misericordias que tienes hacia nosotros. Dejaste a través de tus profetas y apóstoles unos escritos especialmente para los que han alcanzado los fines de los siglos, o sea, nosotros. Y te queremos pedir que nos ayudes a desestimarlos, que nos ayudes a indagarlos, a pasar más horas delante de tu palabra y en oración de lo que hacemos delante de un televisor o perdiendo el tiempo en cualquier otra cosa. Y a no buscar el conocimiento de hombres sino el tuyo, Señor. Ayúdanos a serte fieles pase lo que pase. Y ayúdanos a amar a las personas, no solo a los hermanos, sino también a los hermanos de la familia humana que hay en este mundo. Y por eso te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a profetizar, que nos ayudes a advertir a las personas y a mostrarles que todo se está cumpliendo y que tú vas a venir muy pronto. Ayúdanos, Señor, a serte fieles siempre, a cambiar todo lo malo que hay en nosotros, a humillarnos y a buscarte de todo corazón. Ayúdanos a que nuestro orgullo desaparezca siempre, porque queremos estar contigo en el cielo y rodeados de hermanos verdaderos, sin maldad para nada, donde no haya muerte, ni dolor, ni lágrimas. Queremos estar contigo, con los santos ángeles y con los seres que has creado en otros mundos que nunca han pecado y que tanto sufren también por nosotros. Ayúdanos, Señor, si es tu voluntad, a participar hasta el final de este mensaje del cuarto ángel. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Bien, esta tarde a las 5 vamos a